Título de la prédica para hoy. ¿Por qué crees? ¿Cuál es la razón para que tú crees? El por qué de que tú crees. Estamos allí ya casi en el final del capítulo 20 de Juan. El final de este capítulo lo vamos a ver en el culto del domingo, los versículos que quedan, que son solo dos, el 30 y el 31. Pero vamos aquí en este pedacito, que es clave, tener esa respuesta. ¿Yo por qué creo? Buena pregunta, ¿sí o no? Y estamos allí a partir del versículo 24 y habíamos visto que Jesús se le apareció a sus discípulos y la puerta estaba trancada por dentro, bien cerrada, y él se le apareció en medio de ellos, ya con un cuerpo glorificado. Y ellos creyeron, dijeron, ay, sí eres tú, maestro, y estás vivo. Pero resulta que Tomás no estaba. Con esos 11 no estaba Tomás, solo habían esos los 10. Y mire, dice aquí versículo 24, Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo. Eso significa lo que dice Reina Valera, dídimo. ¿Qué es esa palabra? Una palabra en hebreo que significa, perdón, en griego, que significa ¿qué? Gemelo. Yo tenía un hermano gemelo. No estaba con ellos en ese instante cuando llegó Jesús, de ese del que acabamos de hablar. Entonces después los otros discípulos le dijeron cuando se lo encontraron, hemos visto al Señor, pero Tomás les contestó, si yo no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en esas heridas y mi mano en su costado, yo no voy a poder creer. Entonces aquí Tomás, para poder creer que existía la resurrección, empezando por Jesús, tenía que ver con sus ojos para poder creer. Ese, por ejemplo, fue la forma en que él respondió. O sea, si uno le preguntara, Tomás, ¿tú crees en Jesús? Dice, sí, pero si le veo los clavos, si lo veo a él, si veo sus heridas, si no, no creo. Hay gente que dice así, no, si yo no veo el milagro de Jesús, no creo. Si él no sana, si no hace el milagro, yo no voy a creer. Pero eso no salva, eso es para creer que existe Jesús. Dios no lo puede creer, no puede creer que Él está resucitado. Eso dijo él. Entonces la forma en que respondió él fue esa. Es decir, yo solo veo si, yo solo creo si veo milagros. Si Él suple las necesidades de las personas y así, personas así. Yo solo creo si suple mis necesidades. Y suple sus necesidades y aún así no se entregan a Él. Le dan las gracias y todo, pero no se entregan a Él. Es decir, no se salvan. Mire, pasaron 8 días después de eso y los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Otra vez estaban todos juntos. ¿Cuánto pasaron? 8 días. Quiere decir que en esa semana Jesús no estuvo con ellos, estuvo en otros lados y con otras personas durante los 40 días que estuvo después de resucitado, pero no todos los 40 días estuvo con sus discípulos. Mire, habían pasado 8 días, una semana, y los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, todos juntos. Y esta vez Tomás sí estaba, estaban completicos los 11. Y otra vez, vuelve y dice, tenían las puertas cerradas. Esto lo vamos a aclarar bien el domingo, porque es que eso es la puerta cerrada está en la cabeza, bien trancada por dentro, y no le abre uno allá. Es más, de una vez les voy a dar el título de esa prédica se va a llamar Open Mind, la del domingo. ¿Sí?
y tenían las puertas bien cerradas allá. Pero Jesús entró. ¿Cómo así si la puerta estaba cerrada y las paredes sostienen a las puertas, todo estaba cerrado? Y se puso en medio de ellos, en toda la mitad de sus discípulos, porque para él es como una oveja perdida. ¿Se acuerda cuando dice él? Y él tiene sus 100 ovejas y se le pierde una. Deja las 99 ahí, guardaditas en el corral, y va por la perdida. Él vino y se les apareció a este por la oveja perdida. ¿Quién era? Tomás. Y él dijo, tengo que ir por Tomás. Y volvió y se les apareció. Porque ya les había aparecido a los otros, pero le faltaba Tomás. Y entró. Y volvió, hizo exactamente lo mismo que había hecho hace 8 días. Ponerse en la mitad en medio de ellos. Y los saludó. Y volvió y les dijo lo mismo. Pasa a ustedes. ¿Qué les había dado a ellos la vez pasada? A los otros 10. Les dijo, pasa a ustedes. Porque él les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Es decir, ¿qué les había dado? El Espíritu Santo. Esa es mi paz os dejo. Él no les dejó al Espíritu Santo, pero le faltaba uno, le faltaba a Tomás, le faltaba darle esa paz, le faltaba darle al Espíritu Santo, le faltaba que Tomás lo recibiera. Y él fue por él y volvió y les dijo, pasa a ustedes. Pero a Tomás le dijo, sin haber estado él, eso, pero él ya lee la mente, él le conoce por dentro lo que tú piensas, ya tenía ese poder como un cuerpo glorificado. Y mire, le dijo a Tomás lo que él había dicho a los otros, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela aquí en mi costado. No seas incrédulo, porque para creer tienes que ver. Si no me ves, no crees. Si no ves los milagros, si no me ves resucitado, la resurrección es un milagro. Y es el principal, el más importante de todos los milagros de Jesús, es ese, la resurrección. Dice ya en 1 Corintios 15, versículo 9, que si la resurrección es en vano el evangelio, no serviría de nada predicar el evangelio. Es decir, que el cuerpo muere, pero el espíritu y la mente, las emociones, la voluntad no, esas permanecen. Y eso es lo que hace un ser vivo. Y aquí muchos dicen que el cuerpo y que yo quiero y que esté vivo y que esté vivo. No, no, no. Lo más importante es que se salve. Y le dijo, no seas incrédulo. Cree. O sea, le está respondiendo la pregunta, ¿por qué crees, Tomás? Y él dijo, si no veo y si no te veo y no veo las heridas, yo no creo. Y él dijo, no, esa no es la forma de creer. La forma de creer no es viendo, aquí me tiene y aquí ya me ve. Entonces Tomás exclamó, versículo 28, mi Señor y mi Dios. Y esto también es clave, porque no dice que Tomás fue y metió el dedo. O sea, si lo vio, ya sería el colmo que tuviera que ir a meter el dedo, ¿cierto? Ahí lo tiene. Y dijo lo que le hacía falta a alguien para ser salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? No es solo creer. Ahí lo dice, ¿verdad? Tomás exclamó, mi Señor, no solamente mi Dios. Esta es la diferencia con la religión tradicional. Ellos creen en Dios y le dicen mi Dios. Y creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no creen que Jesús sea su Señor. Solo creen en el pedazo de mi Dios. Ay, es que mi Diosito y mi Dios lindo y mi Dios no hay que. Pero ese pedazo de mi Señor, no. Por eso Jesús dijo, allá en Lucas 6:46, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces caso en todo lo que yo te digo? O sea, ¿por qué no obedeces lo que yo te mando?
Eso dijo Lucas 6:40. No me digas Señor, Señor. O sea, solo creemos en eso, que es su Dios, pero no creemos que es su Señor. Si creyéramos que es su Señor, obedeceríamos sus mandatos. Ese es el pedazo. Y aquí él dijo, mi Señor, ahí esa es la clave, y mi Dios. Esas dos cosas que dice Juan 1:12, que si creyeres en tu corazón y lo recibieses como tu Señor, entonces serás hijo de Dios. Eso, Señor. Esa parte es clave. Esa es la que salva. Mi Señor y mi Dios. Entonces él vuelve y le ratifica, porque esto es para todos nosotros. Jesús le dijo, crees porque me has visto y lo que viene es para nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos aquellos que no necesitamos que esté haciendo milagros y sanidades y prodigios para creer. Creer sobre todo en qué? En la salvación. Aquí Jesús está hablando de salvación. Le faltaba que se salvara un Tomás y que Tomás creyera que él era su Señor. De eso es de lo que está hablando acá. Dijo, bueno, ya ahora sí creyó bien, pero de aquí en adelante obedece. Déjame ser tu Señor. Demuéstrame que me amas haciendo lo que te pido. Eso lo hemos visto en el Evangelio. ¿Cómo le demuestro yo a Dios que lo amo y soy recíproco a ese amor? Obedeciendo su palabra. Eso dice la palabra misma, ¿no? Yo ya lo vivo. Es la única forma en que yo le demuestro a Él que lo amo, que lo obedezco, en que actúo porque Él es mi Señor, como Él me lo pide, no como yo creo ni como mi cabeza piensa. Y para eso hay que tener open mind, mente abierta, que es lo que vamos a ver en Él. Hay que abrir la mente a esto, a creerle a Dios, a obedecerlo, a saber que es lo mejor que me puede pasar y no a cuestionar. Por eso te damos gracias, Dios, porque esto está hablando de salvación, le faltaba uno y te damos gracias, Señor, porque los que somos salvos recibimos a tu Santo Espíritu. Y cuando tenemos tu Santo Espíritu, dices que recibimos poder para ser testigos tuyos en Kennedy, en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia y hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, por tus explicaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.